Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy me presento con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jaciel. El día de hoy vamos a continuar con nuestros mismos cursos de conocimiento de sí mismo. Hoy toca charlar acerca sobre la conferencia número 47 de fase A, que lleva como título El yo de la brujería. Bueno, pues el día de hoy quiero darles cordialmente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta conferencia y vemos que este mismo tema nos va a ayudar muchísimo para poder comprender muchísimo mejor que todos tenemos en nuestro propio interior este yo brujo y la importancia apremiante de poderlo ir a descubrir, a estudiar y llevarlo a la eliminación. Bueno, pues déjenme darles una invitación a todos y cada uno de ustedes a estos mismos espacios de esta escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo. En estos mismos espacios nosotros damos unas conferencias libres y gratuitas para toda la humanidad para despertar nuestra propia conciencia a un 100%. Estos mismos espacios son completamente gratuitos, ya que son, digamos, los han dejado así los maestros para poder transmitir, exponer a toda la humanidad el verdadero objetivo que venimos nosotros a esta misma humanidad, que fue hacer una autorrealización. Todos y cada uno de nosotros que nos encontramos en este planeta, en esta misma manifestación física, ese es el objetivo, despertar el 100% de nuestra propia conciencia. Bueno, pues el día de hoy estamos transmitiendo vía streaming, el día de hoy, en plataformas como Facebook y YouTube. Nos encontramos aquí en la misma ciudad de Puebla, capital, en el país mexicano, llevando estas mismas conferencias libres y gratuitas, ya sea de manera presencial, los damos los días también martes y miércoles. Cualquier inquietud, cualquier duda, también vamos a dejar un link en la descripción de este mismo video para poder resolverla y nos vamos a poner en contacto a la brevedad posible con todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues sin más, les agradezco a todos y cada una de las personas que se unen a esta misma transmisión. Y bueno, pues sin más, pues sean bienvenidos y pues comenzamos. Bueno, pues el objetivo del día de hoy que nos une para poder charlar hoy acerca sobre esta misma conferencia es para poder estudiar y comprender que dentro de nosotros tenemos ese mismo yo brujo. Y si nosotros queremos hacer un despertar de conciencia un 100%, va a ser importante descubrirlo, estudiarlo y necesariamente llevarlo a la eliminación. Y vemos que cuando hablamos de esa misma brujería, nos imaginamos algo como lo que vemos en la imagen. Pero vemos que la misma brujería es algo más trascendente. Veamos que la misma brujería, pues como tal, pues tiene connotaciones de la magia, de la hechicería, del poder. Y vemos que el poder más grandísimo que tiene el ser humano, que está latente en toda la humanidad, radica en su interior. Y ese mismo poder interior radica en la misma energía creadora sexual. Entonces, cuando se tiene ya un conocimiento acerca sobre este mismo poder grandísimo, que es la energía creadora sexual, entonces tienen la posibilidad para poder hacer unas creaciones superiores o unas creaciones inferiores. Entonces vemos que este mismo poder creador radica dentro de nosotros mismos como varones. Y eso se da cuando hay una unión sexual entre un varón y una mujer, y esa es la representación de del simbolismo de la cruz. El madero vertical simboliza lo que es el falo masculino y el madero horizontal representa al yoni femenino. Entonces, cuando se une una persona, ya sean dos personas, un varón y una mujer, de manera sexual, pero si en este caso ocupa la energía creadora sexual para hacer una creación superior, va a ser unas creaciones, unos cuerpos existenciales para poder tener gobernancia en las diferentes dimensiones de la naturaleza y despertar su conciencia a un 100%. Pero si en el caso ocupan o se ocupa esta misma energía creadora, este poder creador, ¿sí? Con el objetivo de llevarla a la misma eyaculación, al propio orgasmo, reabsorber esa propia energía, entonces estaríamos dándole energía y poder a ese mismo órgano cundartiguador. Bueno, muchos de nosotros desconocemos que existen tres tipos de magia sexual
o 3 tipos de tantrismo. Cuando entramos a estos mismos estudios de conocimiento de nosotros mismos, al conocimiento de sí mismo, nosotros desconocemos que existe un tantrismo negro, un tantrismo gris y un tantrismo blanco. Muchos por lo regular, la humanidad conocemos lo que es el mismo tantrismo gris sin siquiera conocerlo. Ese tantrismo gris es todo ese mismo disfrute, esa diversión, ese mismo goce animal que lleva a derrochar, a desperdiciar, ese mismo elixir de la larga vida que es la energía creadora sexual. Entonces, cuando nosotros desconocemos el poder grandísimo que tiene esta misma energía creadora sexual, la ocupamos como objeto de diversión, en masturbación, en prácticas infrasexuadas, entre, entre prácticas tanto de entre un varón y una mujer, prácticas homosexuales, prácticas de masturbación, muchísimas prácticas que se invitan al derrame de la propia energía creadora sexual, sin ningún objetivo, ¿sí? ¿Cuál más? Quizás para poder hacer la reproducción de la propia especie también. Bueno, pero cuando nosotros entramos a un espacios como estos de experimentación interior para despertar nuestra conciencia y teniendo un conocimiento objetivo, teniendo un conocimiento para poder hacer un trabajo de despertar una conciencia un 100%, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de esta propia poder grandísimo que es la energía creadora sexual, y en el momento que la desperdiciamos, la derrochamos, al momento de llegar a la eyaculación y al orgasmo y reabsorber esta propia energía, entonces sería una práctica negra, un tantrismo negro. Y en este caso se le estaría dando alimento a este mismo órgano cundartiguador, ¿sí? Que nutre cada vez más al ego. No solamente dándole vida a ese mismo yo de la brujería, sino dándole vida a muchísimos agregados psicológicos, a esas mismas tinieblas interiores, a rebustecer ese mismo ego animal que existe dentro de la misma humanidad, que es causante de sufrimiento, de varias enfermedades, de varios deterioro de nuestra propia mente, de nuestro cuerpo físico y hasta de nuestra propia emoción. Entonces, en ese momento se le estaría dando vida a más perversidad y más maldad en nuestro propio interior. Pero más sin en cambio, al momento de que nosotros en estos mismos estudios tenemos la oportunidad de valorar y revalorar la energía creadora sexual, podemos nosotros llevar esas mismas aguas sexuales hacia adentro y hacia arriba y poder canalizarla a través de la misma médula espinal y poder hacer prender el fuego sagrado de la Kundalini, regenerar el cuerpo físico, cuerpo vital, hacer esas creaciones superiores de cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal, y de esa manera poder despertar nuestra conciencia en 100% y volvernos a ser esos mismos seres iluminados. Este trabajo lo puede hacer tanto un varón o una mujer, y de esta manera podríamos quedar como unos seres completamente despiertos. Entonces, una vez que nosotros tenemos este mismo conocimiento, ya no podemos regresar a una forma de ser o practicar un tipo de tantrismo gris, sino que en este caso ya se definiría para poder hacer o ya convertirse como un ángel o convertirse como un demonio, un mago blanco o un mago negro. Entonces, si nosotros queremos despertar nuestra conciencia un 100%, va a ser apremiante poder hacer un trabajo en hacer una reflexión en nosotros mismos y conocer, quizás si nosotros estemos ya en este camino, en esta misma senda de la misma autorrealización, en ese trabajo de la gran obra del Padre, vamos a ir descubriendo algunas diferencias de entre este mago blanco y este mago negro para poder hacer este trabajo en nosotros mismos. Ahora, veamos un poquito de las diferencias entre un mago blanco y un mago negro. Un mago blanco, su característica principal va a ser que jamás fornica, valora y transmuta su energía sexual con una pareja estable, del sexo opuesto, en fidelidad, en castidad y amor. Asciende esa misma energía a través de ese mismo fuego sagrado de la propia Kundalini. Y en ese momento va a hacer esas mismas creaciones superiores
para poder tener gobernancia y presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. De esta misma forma, otra de las características contrarias al mago blanco, las del mago negro, su característica principal es que derraman y reabsorben la energía sexual para poder adulterar el propio sexo. Y de esta manera, pues estos mismos personajes, pues no solamente tienen una sola pareja, pueden tener varias o varios, ¿sí? Practican todo tipo de prácticas infrasexuadas, muchas aberraciones sexuales como sexo oral, sexo anal, ocupan ciertos dispositivos, aparatos para poder degenerar aún más y derramar y contaminar más esta propia energía sexual. Entonces, veamos esas mismas características. Estos se despiertan o buscan despertar poderes de ese mismo órgano cundartiguador y formarse como demonios. Diferencia de un mago blanco que lo que busca es poder convertirse como un dios, ¿sí? Como un Cristo, ¿sí? Porque recordemos que esto no es exclusivo en la palabra de un Cristo a maestros como Jesús, Jesús el Cristo, como Buda, como el maestro Samael, como aquí en México, Quetzalcóatl, y bueno. Todos y cada uno de nosotros que hagamos un trabajo en nosotros, en nuestro mismo mundo interior, en base a un conocimiento objetivo, en base a la práctica, en base a los 3 factores de la revolución de la conciencia, tanto sea un varón o una mujer, puede alcanzar ese mismo estado, ya que ese siempre ha sido el objetivo de todos los maestros en diferente cultura, en diferente tiempo, en poder entregar un conocimiento para que nosotros podamos despertar esa conciencia y hacer esa misma autorrealización íntima de cada uno de nosotros. Ahora, una de las otras características de este mismo mago blanco es que va a despertar esos poderes y esas facultades al servicio de la conciencia de la propia humanidad, como en este caso para poder distribuir, exponer lo que es un conocimiento que han dejado los maestros para toda la humanidad, que ha sido ese, hacer un trabajo de manera individual en nosotros mismos y de esa manera poder hacer pues lo que es ese mismo trabajo de nuestro propio ser, de nuestro propio Padre, de que es su propia voluntad en hacer un trabajo de despertar nuestra conciencia a un 100%. Y vamos a otro tipo de características ahora de esos mismos magos negros. Esos mismos magos negros, o ese yo mago negro, lo que busca pues es despertar esos mismos poderes y ponerlos al servicio para poderlos exhibir, para poder presumir, ganar un cierto comercio con ello, dinero, prestigio, ¿sí? Manipular, chantajear, ¿sí? Y de esa manera ponerlo al servicio del ego. Entonces, al servicio del mismo ego y de la misma personalidad. Entonces vemos esas mismas diferencias. Pero veamos un poquito a profundidad. Cuando ya nosotros en un momento que y hemos recibido un conocimiento objetivo en base a los 3 factores de la revolución de la conciencia, enfocado a la práctica, y entonces conocemos lo que es el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, y cuando sabemos que nosotros hay que estar en esa misma forma de liberar nuestra propia conciencia a través de la misma muerte psicológica, a través de la práctica de la muerte en marcha, prácticas de meditación reflexiva, prácticas de velar y orar, y no lo hacemos, entonces en ese momento se alimentan esos defectos en grandes proporciones eh, y se va resbusteciendo ese mismo ego, esas mismas tinieblas interiores. Podemos caer en ese mismo falso sentimiento del yo, ¿sí? En sentirnos buenos, sentirnos justos y autocalificarnos como santos. Porque vemos que todo este mismo yo mago negro, sí, este yo de la brujería, no es solamente verlo de manera exterior, con esas personas que pues lo vemos que son muy oscuras, son muy como tenebrosas y así, sino que hay que observarlo dentro de esa misma oscuridad, adentro de esa misma tiniebla interior. Entonces vamos a ir viendo cómo todo esto, si no hacemos una reflexión y si no comenzamos a hacer más pues tener más un ánimo, ¿sí? Eh, hacer esfuerzos y superesfuerzos para poder estar haciendo esa misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interior
y poder autoobservar todos esos mismos defectos psicológicos, tanto de la envidia, de la codicia, de la lujuria, todo eso que nos engañan, que nos hipnotizan, perdón, ¿sí? Y nos llevan a ese mismo sueño psicológico y que nos engañan a sentirnos buenos, a sentirnos que vamos bien y veamos que en este mismo camino hay tanto peligros, tanto de manera exterior, pero más peligros en ese mismo mundo interior, ¿sí? Hay muchos peligros por dentro y por fuera. Entonces hay que ir observando todos esos mismos diferencias para no poder caer en ese mismo autoengaño. Y vemos también que cuando nosotros ya conocemos lo que es también la técnica de misma práctica de la magia sexual, la práctica del arcano, cuando ya se tiene una pareja y no se hace esta misma práctica de transmutar la energía sexual, pues entonces también se van o se va teniendo caídas sexuales, sí, también, aunque ya se tenga una pareja y hay una caída sexual es poder tener un derrame de la energía creadora sexual mientras se está practicando la misma práctica, y una caída sexual es pues tener una eyaculación o un orgasmo, y recordemos que todo esto cuando ya se tiene un conocimiento sobre la energía creadora sexual, esto mismo va alimentando al mismo órgano condartiguador y se van escalafonando dentro de los mismos 13 grados de Nagaricas. Posteriormente, cuando y esto ya se va haciendo como muy normal en la misma práctica sexual y así. Y bueno, esto es porque pues, realmente lo que está, digamos, mermando es esa misma revolución para seguir revolucionando nuestra propia conciencia. Y cuando ya se tiene la diferencia entre un mago blanco es que él practica, transmuta su energía para crear esos mismos cuerpos existenciales del ser y moverse en las dimensiones superiores donde solamente radica esa verdadera felicidad y ese verdadero amor. Enseñan y practican esos magos blancos los tres factores de la revolución de la conciencia a toda la humanidad en ese mismo tercer factor que es ese mismo oficio sagrado de enseñar de manera desinteresada, compartir este propio conocimiento, ya que pues se vuelve una responsabilidad cuando ya se tiene un cierto conocimiento, aunque sea pequeño, en poderlo compartir con toda la humanidad, porque así como personas que nos han podido transmitir este conocimiento, esos seres despiertos también, que han compartido este conocimiento con toda la humanidad en diferente tiempo y en diferente cultura, hoy es momento de hacer esos esfuerzos y superesfuerzos para poderlos llevar a toda la humanidad. Contrario a lo que es un mismo mago negro, él hace superesfuerzos para no poder a llevar este conocimiento a las personas. Siempre nos colocamos ya sea trabas o a lo mejor empezamos a dudar, empezamos a temer, ¿sí? Empezamos a sumergir a la humanidad en el abismo, empezamos a ser egoístas, ¿sí? Entonces, eso es una de las importantes formas de poder seguir autoobservándonos en nuestro mismo mundo interior, qué es lo que sucede cuando ese mismo yo de la mala voluntad no quiere hacer este trabajo de sacrificarse por toda la humanidad. Entonces, es importante comenzarlo a estudiar dentro de nosotros mismos y también para que nosotros podamos hacer una reflexión. Entonces, vayamos continuando también en otro tipo de diferencias que vamos a ir encontrando en esta diferenciación entre un mago blanco y un mago negro. Bueno, otro tipo de las diferencias del mago blanco es que él mantiene la pureza de un conocimiento, enseña este conocimiento enfocado en dónde, en la práctica, ¿sí? Entonces, lo que versus a un mago negro, él lo que busca es tergiversar, mezclar, prostituir el conocimiento con el afán de manipular, engañar, confundir y generar gran dependencia a toda la humanidad. Aparte de que pues ellos intervienen para aconsejar, intervienen para poder como meter miedo, para amenazar, dañar a otros su propio trabajo interior, ¿sí? Y de esta manera poder tiranizar a toda la humanidad. Entonces, veamos que todo este tipo de situación lo comentamos para poderlo observar en nosotros mismos y poder despertar ese amor, si realmente queremos despertar nuestra propia conciencia. Porque ese es otro tipo de la característica del mago blanco, despertar el amor por toda la humanidad. Otro tipo de las características de este mismo mago blanco va a ser que él integra su ser y logra la individualidad
de hacer ese trabajo de la primera montaña para de esta forma pues darle nacimiento a esa misma fuerza electrónica que es ese mismo fuego crístico, ¿sí? Entonces, o esa fuerza crística, que eso es, lo hemos estudiado un poquito a lo largo de estas mismas conferencias, que esto no ha sido, digamos, parte de una forma descabellada, sino que realmente si uno tiene un conocimiento puro y objetivo basado en la práctica, sí, claro que sí podemos llegar a este mismo estado, así como grandes personajes a través de la historia lo han hecho también. Otra de las mismas características de este mismo mago negro es que ellos, más que nada, pues lo que quiere generar son enemistades, ¿no? Quiere generar enemistades, perturbar siempre a otros y pues distanciar por eternidades hacia que conducen a la propia involución, ¿sí? Veamos que todo esto, finalmente, cuando se busca generar poderes, despertar ese mismo yo de la brujería, ese yo mago negro, todo quedará disuelto en esas mismas círculos dantescos, en donde quedará disolvido toda esa violencia, esos yo de brujería, yo de magia negra. Finalmente, allá, lo que hemos estudiado un poco en la conferencia número 9 de las infradimensiones, y se habla un poquito más a profundidad en las conferencias 16 y 17 de fase B, que posteriormente vamos a charlar con todos y cada uno de ustedes. Bueno, entonces, aparte de poder ir estudiando un poquito a profundidad estas diferencias entre un mago blanco y un mago negro, también va a ser muy importante que podamos estudiar las diferencias, detalles del yo mago negro. Y vemos que va a ser importante estudiar esos detalles del yo mago negro, porque fíjense que ahí en los detalles hay un yo que es el yo de la fornicación. Esos detalles de fornicación, habíamos estudiado esa palabra, la fornicación, que es desperdiciar la energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo. Pero vemos que nosotros no solamente al momento de llegar a esa misma eh, derroche de la energía, no solamente a través de la eyaculación y el orgasmo, sino que también nosotros cuando fornicamos en todos los centros, y lo estudiábamos en la conferencia número 4 de los centros de la máquina humana, allá veíamos que al momento de que nosotros no estamos en esa misma autoobservación, estamos fascinados, hipnotizados, empezamos a caer en ese mismo encantamiento, ¿no? De este mismo yo de la brujería, este yo del mago negro, porque este mismo defecto de la brujería, este yo de la brujería, tiene otros detalles como el encantamiento, ¿no? De estar con esas canciones psicológicas, esas charlas interiores que nos fascinan, que nos meten en esa misma fascinación, ¿sí? Nos hipnotizan y finalmente terminamos fornicando por todos los centros, ¿sí? Haciendo, comentando palabras ociosas como el chisme, como querer comentar ciertas cosas que no tienen siquiera sentido, ¿no? Por ejemplo, en pláticas banales quizás que a veces tenemos y no tienen ningún objeto y solamente gastamos nuestro propio verbo de manera inútil, ¿sí? Cuando realmente, cuando ahí en la misma conferencia número 4 entregaba una técnica para poder utilizar la técnica del cuaternario, del recto pensar, del recto sentir, del recto obrar y el recto hablar, es poder estar en esa misma autoobservación, aplicar ese mismo sentido de la autoobservación, que es esa misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interior, y de esa manera poder hacer una eh, una atención en tanto en nuestros propios pensamientos positivos, negativos, en esas emociones agradables y desagradables, en esas mismas formas, sensaciones, tensiones que se van forjando y de esa manera poderlas irla eliminando a través de la práctica de la muerte en marcha, para que de esta forma poder ahorrar grandes cantidades de energía y de esa manera poder ir haciendo un análisis al respecto de este mismo yo, de la brujería, de este yo mago negro. Ahora, otro de los detalles de este mismo yo mago negro es desarrollar poderes sin trabajar sobre sí mismos. Y vemos que en este mismo sentido de la inmediatez, de querer despertar, desarrollar poderes sin trabajar sobre nosotros mismos, a través de esa misma forma de reabsorber la energía contaminada cuando sale,
cuando se eyacula, cuando se llega al orgasmo y poder absorber esa propia energía, es obvio que todo eso se está haciendo de manera, digamos, consciente del daño que se va a producir, ¿sí? Primero en nosotros mismos y el daño que va a provocar en el mismo mundo exterior, pero sin en cambio lo queremos hacer o se quiere hacer porque pues finalmente todos esos mismos defectos de la brujería no, pues van acompañados de la pereza, esos yo es de la mala voluntad, de ese yo del anticristo, ¿no? Porque pues todo ahí, pues es ese fuerza que no quiere permitir que nosotros hagamos un trabajo en nosotros mismos, porque si el interés lo que busca es manipular y dominar a otros, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer una reflexión para poder hacer un cambio radical si es que nosotros estamos cayendo en estas mismas situaciones y pues también ir viendo cómo también el interés, ¿no? En poder generar una dependencia, en meternos quizás en la vida de los demás y querer adivinar el futuro de otros o generar esa forma de presunción y nosotros tener el afán de querer pues adivinar ya sea sus astrales o lo que quieren decir sus propios sueños, ¿no? Todo eso pues va a generar una cierta forma de dependencia y poder dañar el trabajo de las demás personas. Además de que todo esto, cuando nosotros teniendo la práctica, la técnica de la muerte psicológica y no la aplicamos, entonces hay un otro del detalle del yo mago negro, es que alimenta esos yoes a conciencia, ¿sí? Y finalmente, algo que va a ser muy crucial es poder ir autoobservando todos esos mismos defectos del orgullo, de la soberbia, de la envidia, de la codicia, porque todo eso nos va llevando a un odio, a una amargura, ¿sí? A ponernos cada vez más en esa misma oscuridad interior y sentir ese mismo hacia todas las personas, hacia ya sea los compañeros, ya sea a personas de nuestra propia sociedad, a la familia, a todos y cada una de las personas, porque caemos en una soberbia espiritual, en donde ahí nos sentimos con ese mismo ya de automérito, de ese yo de la autosimpatía. Y entonces es importante observarnos y autoobservarnos para poder ir haciendo una reflexión en nosotros mismos y de esta misma manera poder hacer una transformación y poder seguir en este mismo camino de este trabajo, de despertar nuestra propia conciencia a un 100%. Entonces, veamos lo que no solamente se va a quedar esto de manera exterior, sino la invitación y la incentivación es de que nosotros podamos hacer un análisis en nuestro mismo mundo interior. Ahora, veamos también un poquito acerca sobre todos esos mismos aspectos que se van formando o dónde podemos encontrar también todos estos mismos detalles de estos yo de la brujería o este yo mago negro. Y vemos que todo esto también lo vamos a encontrar no solamente en lugares, como les había yo comentado hace unos instantes, en esos lugares en donde pues leen cartas, en donde pues hacen rituales de hechicería o manejan elementales o todo esto, ¿no? Sino que realmente también lo vamos a poder ver todo esto en ciertos aspectos como lugares donde pues se derrama la propia energía sexual, por ejemplo como moteles, como hoteles, también en donde pues se fornica, digamos por la emoción, en donde pues a través de las mismas impresiones que vemos a través de una proyección audiovisual, en cines, en teatros, en todo eso, todos esos van haciendo como objetos de antros de brujería. Y no solamente se queda como en estos mismos lugares en donde hay velas, donde hay pues mucha tipo de misticismo, ¿no? De todas estas mismas áreas. Y vemos que también esto se logra también ver mucho también en esos mismos lugares en donde pues están esos mismos eh, antros, ¿no? Esas discotecas, todos esos mismos lugares. Allá observamos y vemos que pues hay muchos, em, pues mucha música hipersexualizada que nos invita a derramar la propia energía creadora sexual. Además de que allá pues hay mucho bebidas alcohólicas y ahí se encuentra pues ese mismo perverso demonio de alcohol. Entonces ahí podemos observar también pues esos mismos antros de brujería.
Y vemos también algo de los mismos daños o de donde vamos a encontrar este mismo yo de la brujería, pues es en la misma medicina. En esta misma medicina, en esa forma, hay ciertos hallazgos de manera maravillosa que tiene la ciencia médica, pero también hay otros tipos de formas tan negras, prácticas de la medicina, por ejemplo, cuando pues hay una cierta violencia contra nuestro mismo cuerpo físico, con nuestro propio templo, con nuestro propio Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual, y cuando se comercia con anticonceptivos, con castraciones, ¿sí? Con todo ese mismo violencia contra natura, todo eso pues queda completamente visto que sean en estas mismas prácticas en donde pues hay este tipo de lugares, ¿no? En donde se hace la ligadura de trompas, donde pues se hace la inserción de ese mismo dispositivo intrauterino para colocar eh, ese mismo anticonceptivo, todas esas mismas pastillas, todas esa misma práctica de la vasectomía para los varones y bueno, todo eso, ¿no? En las transfusiones de sangre, sí, porque fíjense que allá en la sangre, pues está todo el karma. Y entonces cuando hay esas mismas transfusiones de sangre, pues quedamos ligados con el karma de otras personas. Entonces aquí es importante poderlo ver y autoobservarlo en nuestro propio interior y poder nosotros poder hacer una reflexión íntima cada uno de nosotros en esos momentos de meditación. Ahora, fijémonos qué es lo que ofrecen los brujos. Lo que ofrecen los brujos pues es como todo, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿sí? Pero a veces confundimos el amor con la lujuria y eso es lo que nosotros por ignorancia caemos en estas mismas trampas. También pues caemos en las formas de poder, eh, no sé, en conseguir una venganza, ¿sí? Prestigio, poder, riqueza, de todo, ¿no? Eso es lo que ofrecen los brujos. Y pues los poderes de los brujos, ellos que ganan, ¿no? Los poderes de los brujos, pues ellos lo que quieren es pues lograr despertar esos mismos poderes en el mal, como poderes como la telepatía, moverse en esa misma cuarta vertical, en esos mismos estados de yinas para poder robar la energía de las personas. Porque muchos no sé si han visto que nosotros cuando estamos en unos ciertos lugares sentimos como una vibración baja, ¿no? Y no sabemos el por qué. Es porque muchos de nosotros tenemos esa misma ignorancia, ¿no? Que pues todos lo que conocen estas prácticas, que no solamente esta misma tercera dimensión, este mismo mundo físico como nosotros lo conocemos, existen otras dimensiones superiores y también estos brujos lo conocen y cuando se meten en esa misma cuarta vertical, esa misma cuarta dimensión, pues se meten en estado de yinas y pues muchas de las ocasiones pues se meten para poder hacer sus propias fechorías, ¿no? Tanto en cuarta o en quinta dimensión. Y lo más importante, a los brujos no les interesa tanto el dinero, sino lo que les interesa es el robo de esa misma energía carnal sexual en cualquier ámbito. Y pues bueno, pues esta sería la conferencia del día de hoy, compañeros. Invitados cada uno de ustedes a estos mismos espacios de experimentación interior. Y pues veamos, vamos a dejar esta conferencia con este pequeño mensajito, ¿no? La principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Agradezco una vez más a todos y cada uno de ustedes su participación el día de hoy. Les reitero mi nombre es Jaciel. Nos encontramos aquí en Conocimiento de sí mismo, Escuela Superior, en el estado de Puebla, en este país mexicano. Nosotros compartimos esta información en Facebook, en YouTube, también en WhatsApp, en el 22 11 23 08 32, por si quieren participar en los grupos de WhatsApp. También hay prácticas guiadas todos los días a las 10 de la noche. Y bueno, pues sin más, les deseo que tengan un buen día, buena tarde o una excelente noche. Hasta luego.